Durante décadas, miles de fotografías y videos han afirmado mostrar vida extraterrestre. La inmensa mayoría terminaron siendo fraudes. Algunos fueron explicados, otros simplemente desaparecieron. Pero existe un caso que más de 15 años después continúa dividiendo incluso a los investigadores más experimentados. No porque demuestre la existencia de extraterrestres, sino porque nadie ha conseguido demostrar de forma definitiva cómo fue creado. Su nombre es Skinny Bob, un supuesto ser extraterrestre filmado en blanco y negro, con una calidad sorprendente, movimientos naturales y una historia tan misteriosa como el propio video. Lo más extraño es que nunca apareció un autor, nunca apareció un estudio de efectos especiales reclamando su creación, nunca apareció un actor, nunca apareció un making of, y hasta el día de hoy nadie sabe quién subió esos videos. Esta es la historia completa de uno de los mayores misterios de Internet. Bienvenidos a Ecos del Faro. Corría el mes de enero de 2011. YouTube todavía era muy diferente al que conocemos hoy. No existían los videos generados por inteligencia artificial, las herramientas de edición 3D capaces de crear personajes hiperrealistas estaban reservadas para grandes estudios de cine con presupuestos millonarios. En ese contexto, un usuario completamente desconocido apareció en la plataforma. Su nombre era Iván0135. Nadie sabía quién era. No tenía presencia pública, no existían entrevistas, no tenía otras redes sociales. Y, sin previo aviso, comenzó a subir una serie de videos extremadamente extraños. No eran videos largos, no tenían explicaciones detalladas, ni siquiera intentaban convencer al espectador. Simplemente mostraban fragmentos de supuestas filmaciones clasificadas. La estética era completamente distinta a cualquier otro contenido sobre ovnis de aquella época. No había narradores exagerados, no había música dramática, no había reconstrucciones, solo imágenes, silencio y una inquietante sensación de estar observando algo que jamás debió hacerse público. Entre abril y mayo de 2011 comenzaron a aparecer varios clips. Todos compartían una estética similar: película antigua, ruido analógico, marcas de tiempo, numeraciones, cortes abruptos. Supuestamente provenían de archivos secretos relacionados con encuentros entre seres humanos y entidades no humanas. En uno de ellos podían observarse varios objetos voladores, en otro lo que parecía una autopsia, en otro un supuesto accidente. Pero había un video que sobresalía sobre todos. Un ser extremadamente delgado, cabeza enorme, ojos negros, piel grisácea, vestido con un traje oscuro, mirando directamente hacia la cámara. Ese ser fue bautizado rápidamente por internet como Skinny Bob, y desde ese momento todo cambió. Lo primero que llamó la atención fue algo muy simple: no parecía actuar. A diferencia de muchas representaciones de extraterrestres realizadas para cine o televisión, Skinny Bob no realizaba movimientos exagerados, no caminaba de forma extraña, no hacía gestos dramáticos, simplemente existía. Movía lentamente la cabeza, parpadeaba, respiraba. Giraba apenas los ojos. Cada pequeño movimiento parecía extremadamente orgánico. Era justamente esa naturalidad la que hacía que tantas personas sintieran una profunda incomodidad al verlo. Muchos describieron una sensación difícil de explicar. No parecía una criatura de película, parecía alguien. En cuestión de días, los videos comenzaron a circular por cientos de foros: Reddit, Above Top Secret, Open Minds, foros especializados en ovnis, blogs de conspiración y también comunidades dedicadas exclusivamente a efectos especiales. Mientras unos aseguraban que finalmente había aparecido la mejor evidencia extraterrestre jamás publicada, otros estaban convencidos de que era simplemente una brillante animación digital. Comenzó entonces una verdadera guerra entre investigadores. Cada grupo intentaba demostrar que tenía razón. Algunos analizaban el movimiento del cuello, otros estudiaban la iluminación, otros ampliaban los fotogramas buscando errores. Cada nuevo análisis parecía responder una pregunta, pero inmediatamente generaba 10 más. ¿Quién era Iván0135? Y aquí comienza, quizá, el mayor misterio de todos, porque mientras millones debatían sobre Skinny Bob, nadie investigaba al responsable. ¿Quién era Iván0135? Prácticamente no existía información. No concedió entrevistas, no respondió preguntas, no publicó fotografías personales, no dejó pistas sobre su identidad. Simplemente subía videos, esperaba y desaparecía. Ni siquiera intentó monetizar el contenido, no pidió donaciones, no vendió documentales, no abrió una página web, no publicó libros, no lanzó campañas publicitarias.
Nada. En una época donde cualquier video viral podía convertirse rápidamente en una fuente de ingresos, Iván0135 no aprovechó absolutamente nada. Eso alimentó aún más las teorías. En un momento de la humanidad donde la IA no existía para generar este tipo de metrajes, las teorías de fraude abundaban alrededor de estos videos de supuestos extraterrestres, avistamientos ovnis y demás. Entonces, si todo era un fraude, ¿por qué nunca intentó ganar dinero? Tras publicar la serie completa, la actividad del canal prácticamente terminó. No hubo explicaciones, no hubo despedidas, no hubo nuevos videos. Con el paso del tiempo, la cuenta quedó abandonada. Mientras tanto, el misterio seguía creciendo. Año tras año aparecían nuevos análisis. Algunos aseguraban haber encontrado pruebas definitivas de manipulación, otros demostraban que esas pruebas eran incorrectas. El caso nunca logró cerrarse, y quizá esa sea la razón por la que, más de una década después, Skinny Bob continúa siendo considerado uno de los videos más controvertidos de toda la historia de Internet. Porque, aunque muchas personas están convencidas de que se trata de un elaborado montaje, todavía nadie ha podido reconstruir exactamente cómo fue realizado. Y esa diferencia es la que mantiene vivo el misterio. Hasta aquí solo conocemos la historia, pero la verdadera pregunta recién comienza. ¿Qué ocurre cuando analizamos el video cuadro por cuadro? ¿Respira realmente Skinny Bob? ¿Parpadea como un ser vivo? ¿Presenta errores típicos del CGI? ¿O estamos frente a una de las mejores falsificaciones jamás realizadas? En la siguiente parte vamos a examinar cada detalle, utilizando los mismos análisis que durante años realizaron investigadores digitales y expertos en efectos visuales. Porque, a veces, los pequeños detalles esconden las respuestas más importantes. Cuando los videos comenzaron a hacerse virales, ocurrió algo inesperado. El debate dejó de estar únicamente en manos de entusiastas del fenómeno ovni. Especialistas en efectos visuales, animadores 3D, fotógrafos, restauradores de video y expertos en edición digital comenzaron a analizar cada fotograma. El objetivo era sencillo: encontrar el error. Ese pequeño detalle que demostrara, de una vez por todas, que Skinny Bob era solo una animación. Pero cuanto más analizaban, más complejo parecía el caso, porque algunos elementos efectivamente parecían artificiales, mientras que otros resultaban sorprendentemente difíciles de explicar. Durante años, cientos de personas dedicaron miles de horas a revisar el material cuadro por cuadro. Lo ampliaron, lo estabilizaron, eliminaron ruido, compararon iluminación, analizaron sombras, calcularon velocidades de movimiento, y aún así no consiguieron llegar a una conclusión definitiva. Uno de los primeros aspectos que llamó la atención fue el pecho de Skinny Bob. Si se observa el video a velocidad normal, prácticamente pasa desapercibido, pero al ralentizar la imagen, algunos investigadores afirmaron detectar un movimiento extremadamente sutil. El torso parece expandirse lentamente, luego vuelve a su posición original, como si estuviera respirando. Esto abrió un enorme debate. ¿Era realmente respiración o simplemente una ilusión provocada por la compresión del video? Los escépticos sostienen que el efecto puede generarse por artefactos digitales y pequeñas variaciones del contraste. Quienes consideran el caso más intrigante argumentan que el movimiento resulta demasiado orgánico y mantiene un ritmo constante. Hasta hoy no existe consenso. Luego llegó uno de los análisis más famosos: los ojos. Skinny Bob posee enormes ojos negros. Durante varios segundos permanece inmóvil y entonces parpadea. El movimiento dura apenas una fracción de segundo, pero es extraordinariamente natural. Los párpados descienden de forma suave. No existe rigidez. No parece un movimiento mecánico. Varios animadores profesionales señalaron que incluso hoy resulta complicado conseguir un parpadeo tan convincente sin dedicar muchas horas de trabajo. Otros respondieron que precisamente un estudio profesional podría lograrlo. Nuevamente, la evidencia no alcanzaba para demostrar ninguna de las dos posturas. Existe otro detalle que suele pasar desapercibido: la forma en que mueve el cuello. En la mayoría de películas de ciencia ficción, los extraterrestres suelen realizar movimientos exagerados para parecer extraños. Skinny Bob hace exactamente lo contrario. Cada giro parece tener peso. Existe aceleración, existe desaceleración. El cuello parece sostener una cabeza pesada. Incluso pequeños ajustes posturales ocurren de forma espontánea. Los defensores de la autenticidad consideran que estos micromovimientos son extremadamente difíciles de improvisar. Los críticos responden que precisamente un buen animador puede reproducir esos comportamientos utilizando referencias humanas. Y nuevamente, el misterio continúa. Quizá uno de los aspectos más estudiados: la textura.
La piel de Skinny Bob presenta pequeñas variaciones de brillo. No parece completamente lisa. Tampoco posee el aspecto gomoso típico de muchos efectos especiales de principios de la década del 2000. Cuando gira la cabeza, la iluminación cambia. Las sombras se desplazan de manera coherente. Algunos expertos afirmaron que esa interacción con la luz era demasiado compleja para un proyecto amateur de 2011. Otros señalaron que un estudio profesional podía conseguir exactamente ese resultado utilizando renderizados avanzados. Y entonces apareció la primera gran evidencia. Años después de publicados los videos, varios investigadores descubrieron que parte del efecto visual utilizado coincidía con un paquete comercial de efectos para edición. Concretamente, las rayaduras, el polvo, las manchas y algunas imperfecciones del supuesto celuloide coincidían exactamente con un filtro disponible para programas de edición. Para muchos, el caso había terminado. Es falso. Sin embargo, la situación era mucho más compleja, porque ese descubrimiento únicamente demostraba una cosa: que alguien había agregado un efecto de película antigua, pero no demostraba absolutamente nada sobre Skinny Bob. El personaje seguía allí, los movimientos seguían siendo los mismos, la iluminación seguía funcionando. El supuesto extraterrestre continuaba siendo el verdadero misterio. ¿Y si el filtro fue agregado después? Aquí surge una hipótesis interesante. Imaginemos por un momento que alguien posee un video extraordinario. Antes de publicarlo, decide agregar un filtro antiguo para ocultar detalles, reducir resolución, introducir ruido, disimular imperfecciones. ¿Sería una decisión lógica? Algunos investigadores creen que sí. Otros consideran exactamente lo contrario. Sostienen que el filtro fue añadido para hacer parecer antiguo un CGI moderno. Ambas posibilidades siguen abiertas, y ninguna ha podido demostrarse de manera concluyente. Si realmente fue una producción cinematográfica, deberían existir rastros. Modelos 3D, archivos, concept art, animadores, actores, pruebas, algún estudio reclamando el trabajo, pero durante más de 15 años no apareció absolutamente nada. Nadie dijo, nosotros hicimos Skinny Bob, y eso resulta extraño, porque una creación de semejante repercusión habría sido un excelente elemento para cualquier portafolio profesional. Después de miles de horas de análisis, la discusión sigue exactamente donde comenzó. Los escépticos afirman que se trata de una producción digital excepcional. Quienes consideran el caso abierto responden que todavía nadie logró explicar cómo fue realizada exactamente. Y esa diferencia es enorme, porque una cosa es creer que algo es falso, otra muy distinta es poder demostrarlo. Si hasta aquí analizamos únicamente el video, ahora llega la parte más fascinante. ¿Podía realmente fabricarse un personaje así en 2011? ¿Cuánto habría costado? ¿Qué tecnología existía en esa época? ¿Quién pudo haber financiado un proyecto semejante? Y sobre todo, ¿por qué alguien invertiría tanto esfuerzo para después desaparecer sin dejar rastro? Después de analizar durante años cada detalle del video, la siguiente pregunta parece inevitable. Supongamos por un momento que Skinny Bob no es real. Supongamos que todo fue una producción digital. Entonces, ¿quién podía crear un personaje así en el año 2011? Para responder esa pregunta, debemos viajar 15 años atrás. En aquel entonces, el cine ya había alcanzado un nivel impresionante. Películas como Avatar, estrenada en 2009, demostraban que era posible crear personajes digitales increíblemente realistas. Pero existía una enorme diferencia. Avatar costó cerca de 237 millones de dólares. Detrás de cada escena trabajaban cientos de artistas durante años. Muy pocos estudios del mundo podían alcanzar ese nivel. Por eso, muchos investigadores comenzaron a preguntarse, ¿quién invertiría semejante esfuerzo para publicar 4 videos en YouTube sin obtener absolutamente nada a cambio? No había publicidad, no había crowdfunding, no había promoción. No existía una película relacionada, ni un videojuego, ni un documental, nada. Simplemente aparecieron y desaparecieron. ¿Cuánto habría costado? Animadores profesionales intentaron calcular el trabajo necesario para producir un personaje como Skinny Bob. Modelado tridimensional, esculpido digital, texturas, rigging, animación facial, iluminación, renderizado, postproducción, simulación de cámara, corrección de color. En conjunto, el proyecto habría requerido cientos o incluso miles de horas de trabajo. Y eso suponiendo que existiera un equipo experimentado. ¿Puede hacerlo una sola persona? Hoy, probablemente sí. En 2026 existen herramientas impulsadas por inteligencia artificial capaces de generar personajes hiperrealistas en cuestión de horas.
Pero en 2011, la situación era completamente diferente. El software existía, el talento existía. Lo que no abundaba era el acceso, y mucho menos para alguien completamente desconocido. Como ocurre con todos los grandes misterios, la ausencia de respuestas dio lugar a decenas de teorías. Primera teoría, y la más defendida por muchos: una producción cinematográfica. Quizá un estudio desarrolló un proyecto cancelado, los videos terminaron filtrándose, el resto nunca salió a la luz. El problema, jamás apareció ninguna evidencia que respaldara esa posibilidad. Segunda teoría, una campaña de marketing. También se propuso que todo formaba parte de la promoción de una película, pero pasaron los meses, luego los años, y nunca apareció ninguna producción relacionada. Tercera teoría, un artista anónimo. Quizá un animador extremadamente talentoso decidió demostrar hasta dónde podía llegar, subió los videos y desapareció. Es una posibilidad, pero sigue existiendo la misma pregunta: ¿por qué jamás reclamó el mérito? Cuarta teoría, una filtración auténtica. Es, probablemente, la teoría más polémica. Algunas personas creen que Iván 0135 recibió material clasificado, lo editó ligeramente para ocultar información sensible y decidió compartir únicamente pequeños fragmentos. No existe evidencia que confirme esta hipótesis, pero tampoco pruebas suficientes para descartarla completamente. Entonces surge una incógnita: ¿por qué nadie confesó? Quizá este sea el aspecto más intrigante de toda la historia. Internet tiene una característica muy particular. Con el paso del tiempo, casi todos los grandes fraudes terminan siendo revelados. Alguien habla, aparecen fotografías, se publica un making of, se filtran archivos, alguien reclama la autoría. Con Skinny Bob nunca ocurrió. Han pasado más de 15 años y nadie dijo «yo lo hice». En un mundo donde miles de artistas luchan diariamente por hacerse conocidos, guardar silencio resulta cuanto menos extraño. Con el paso de los años, comenzaron a formarse dos grandes grupos. Por un lado, quienes consideran que Skinny Bob representa uno de los mejores trabajos de efectos visuales jamás publicados de forma anónima. Por el otro, quienes creen que existen demasiadas preguntas sin respuesta para cerrar definitivamente el caso. Lo interesante es que ambos grupos coinciden en algo: no existe una prueba definitiva, y esa ausencia de evidencia es precisamente lo que mantiene vivo el debate. Quizá la mayor enseñanza que deja Skinny Bob no tenga relación con extraterrestres, sino con nuestra propia forma de interpretar la información. Vivimos en una época donde millones de imágenes pueden generarse mediante inteligencia artificial. Videos completamente falsos parecen reales, y videos auténticos son descartados como montajes. Cada día resulta más difícil distinguir realidad de ficción. Skinny Bob apareció mucho antes de esta revolución tecnológica, pero su historia parece anticipar exactamente el problema que enfrentamos hoy. ¿Cómo sabemos que es real? ¿En qué momento una imagen deja de ser evidencia y se convierte simplemente en otra opinión? Sea cual sea la explicación, una cosa es segura: cada año aparecen nuevas teorías, nuevos análisis, nuevos investigadores convencidos de haber encontrado la respuesta definitiva. Y sin embargo, el misterio continúa exactamente donde comenzó. Quizá algún día alguien encuentre el archivo original, quizá aparezca el verdadero autor, quizá descubramos que todo fue una extraordinaria obra de arte digital, o quizá nunca ocurra. Hasta entonces, Skinny Bob seguirá ocupando un lugar único en la historia de Internet, no como una prueba definitiva, sino como una pregunta que todavía espera una respuesta. ¿Y vos qué pensás? ¿Crees que Skinny Bob fue una producción digital adelantada a su época o uno de los misterios más desconcertantes jamás publicados? Deja tu teoría en los comentarios. Recordá que ya está disponible en nuestra web el ebook Archivos Argentinos Volumen 1, que contiene 5 expedientes reales, documentos, cronologías y casos que aún hoy siguen sin una explicación definitiva. Te dejo el link en la descripción. Finalmente, si disfrutás de este tipo de investigaciones documentales, suscríbete a Ecos del Faro y activa la campana para no perderte los próximos expedientes, porque todavía quedan muchos archivos por abrir. Nos vemos en el próximo caso.